Hola, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de una herramienta terapéutica que ha cambiado la vida de muchas personas, las constelaciones familiares. Si nunca has escuchado de ellas, no importa. Lo esencial es esto. Todas venimos de un sistema familiar y muchas veces estamos cargando historias, emociones o conflictos que no nos pertenecen. Este episodio es una introducción clara y práctica a lo que son las constelaciones familiares, cómo funcionan y para qué sirven. Empezamos. Querida Miren, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí nuevamente. Yo quería hacer un paréntesis. Si ustedes se imaginaran las conversaciones tan buenas que tenemos antes de empezar el podcast, no me lo creerían. Provoca grabarlo. Aquí donde estamos tenemos una hora echando cuentos y siempre ya, empezar, empezar, empezar. Pero entonces, pues, las hacemos un poquito más formales para ustedes, pero eh, sepan que aquí ya hay toda una historia y una conversación previa. Una hora de ayer y una Sí, hora de hoy exacto, qué chisme tan bueno. que no pudimos Vamos, vamos, grabar. es más, estamos pensando inclusive grabarlas así de informales, así de imperfectas y entonces subirlas a nuestro Substack y que ustedes se suscriban y puedan ir allá a un poquito más íntimo, un poquito más informal, un poquito más petit comité. Así que ya saben, estamos tratando de organizar esa idea para ustedes. Creo que Ahora también sí, es volvamos. importante, antes de que empecemos, de comentarles que justo si se inscriben a esta parte, pueden tener ahí las pequeñas meditaciones que hemos Exacto. grabado, ¿no? Y y otros regalitos que tienen por ahí que la verdad es que merecen mucho la pena como para seguir este camino de crecimiento. Pero bueno, vamos a Empecemos empezar con el con la chisme tarea. de hoy. No, no es chisme. ¿Qué son las constelaciones familiares y cómo te ayudan dentro de una terapia, ¿no? O solitas, porque hay muchas personas que no van a una terapia, pero sin embargo hacen una constelación familiar y ven un avance en muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué son las constelaciones familiares en sí, ¿no? Es una terapia que honra el pasado, ¿no? Para liberar nuestro presente y que puedas tomar decisiones mucho más libres, ¿no? De tu vida. Ok. Pero ¿qué son en sí? ¿De dónde vienen? ¿No? O sea, ¿quién las hizo? Porque no es algo que surgió así de la nada, ni que hizo alguien con ninguna base en ninguna otra técnica, ni nada por el estilo. Realmente esto lo creó pues es una persona que era un terapeuta y un filósofo, que fue Bellinger. Y la verdad es que él, además de eso, fue un teólogo, bueno, era como ¿cómo se llaman estas personas? Se me fue el nombre, que van un misionero, perdónenme, Ok. se me fue la palabra, fue un misionero durante 16 años Que yo en África. recuerde, Bert Hellinger, inclusive yo lo he oído y habla alemán. Entonces, es un Es poquito alemán. para encuadrar el perfil del personaje. Alemán, teólogo, misionero. Exacto, pero es Pero muy también relevante entender que era un hombre de Dios. Al psicoterapeuta. final del día era un hombre religioso. Sí, claro. Y fue también terapeuta, ¿no? Y bueno, entre otras muchas cosas. Pero él estuvo de misionero, donde surge esta parte de las constelaciones familiares, es que se fue a la tribu Zulu en África y empezó a ver cómo eran sus dinámicas familiares, o sea, de su sistema familiar. Y se dio cuenta que ellos tomaban en cuenta a los muertos de su familia, ¿no? O sea, los seguían teniendo muy presentes en su día a día, ¿ok? Y cómo estas dinámicas de las personas que habían fallecido tenían cierto impacto en cómo se relacionaban los personajes de la familia o del sistema en la actualidad, ¿no? En ese momento. Entonces, él empezó a ver todo esto y a estudiarlos, estuvo 16 años con ellos, o sea, sumergido en su cultura al 100%, ¿no? Y en su forma de vida. Ok. Y cuando regresó en los años 80 a Europa, le cambió la perspectiva completamente de lo que iba a ser
¿no? Y de cómo iba a poder meter esto que había aprendido con ellos en lo que él hacía día con día, que era mucho una terapia sistémica como tal, ¿no? O sea, cómo las familias interactúan entre sí y demás. Entonces, empezó a armarlo como una, pues como una teoría, como una herramienta, ¿no? O sea, para poderlo aplicar dentro de sus propias terapias, ¿no? Y metió un poquito de muchas otras terapias, como la terapia Gestalt, el psicoanálisis, la terapia, hay otra terapia que se trata de cómo nos comunicamos, nosotros internamente. Entonces, empezó a introducir todo esto, hizo, pues, esto tan excepcional que se llama constelaciones familiares, con todas estas bases ya que había dentro de las terapias. Y, y fue impresionante cómo empezó a tener muchos resultados en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una terapia que es una herramienta proyectiva, ¿no? O sea, que al final proyectan cosas de tu inconsciente, ¿no? Y cosas de lo que se llama dentro de las constelaciones familiares el inconsciente familiar, ¿no? Que esto también viene de otro término que se llama campo mórfico, que no sé si han escuchado o has escuchado tú, Diana. No, yo me entero, yo no sé qué es el campo mórfico. Es una idea que de hecho fue desarrollada por un biólogo que se llama Rupert Sheldrake. Siempre se me va el nombre, pues son nombres súper complicados. Y habla de que es una memoria acumulativa que no está físicamente en ningún lado, sino que está como en una nube, haz de cuenta como si fuera un wifi, ¿no? Así Una como especie de tal. cloud. O sea, lo que tú me estás Exacto. describiendo es como una especie de cloud, donde tenemos las fotos y los documentos, ¿no? Algo así. Exactamente. Ok. Así se llama, es un campo de información, ¿no? Que todos los seres vivos de este planeta tenemos, ¿vale? Por Eso especie. no se asemeja un poco al inconsciente colectivo de Jung. Así, muy parecido. Algo así, ok. Este campo mórfico lo que hace es que la idea es que es una conexión entre biología, memoria y conexión energética de cada especie, ¿vale? Ok. Entonces, este campo mórfico es como si donde se guarda toda la información, por ejemplo, del sistema familiar, ¿ok? Y todo lo que ha pasado, ¿no? En el sistema familiar se guarda e impacta de alguna forma en lo que va a suceder en el sistema familiar, porque es esa información que está ahí. Podríamos llamarlo como inconsciente familiar, que lo he platicado o lo he dicho muchas veces en nuestras pláticas, Ok, ¿vale? entonces es como Pero una especie de inconsciente familiar que es un poquito aplicable a tu núcleo, o sea, a tu clan familiar, tal cual como lo llaman en las constelaciones familiares, y que en cierta medida predetermina la forma en la que reaccionas y accionas la vida. exactamente, Ok, está ahí. Por ponerte un ejemplo así como más terrenal, por ejemplo, cuando alguien aprende algo en algún lugar del mundo, ¿no? Alguien aprende una nueva técnica o sale algo en específico que están aprendiendo, ¿no? Como que esa información se guarda en algún lugar y luego es más fácil para los demás poder aprender esa técnica, aunque no estén cerca, ¿ok? eso es lo que decía Gurdjieff. Gurdjieff hablaba, por ejemplo, específicamente en las habilidades manuales tan típicas femeninas, por ejemplo, de México, en donde se les hace tan fácil bordar, el crochet, tejer, todas esas habilidades manuales. No es que ellas hayan, no es que no las hayan tenido que aprender conscientemente en este tiempo y en este espacio, pero que en cierta forma sus manos ya saben lo que tienen que hacer. A Exacto. mí ese concepto me pareció hermoso, sobre todo para conectarlo con la esencia de la feminidad, en el caso específico de México. Claro, sí, y suena muy lógico porque o sea, es una memoria que tienes guardada, ¿no? Es algo que está ahí a lo que pudiste acceder de cierta forma y lo sabes hacer. Y no sabes por qué, ¿no? Pero lo sabes hacer, ¿ok? De hecho, hay un experimento, bueno, más bien fue un estudio biológico que les hicieron a unos macacos
no me acuerdo exactamente en qué isla, pero haz de cuenta que los macacos aprendieron a comer ostras de mar, ¿no? Y entonces, pues al principio no sabían cómo abrirlas, sabían que ahí había comida, pero no sabían cómo abrirlas, ¿no? Y son, de hecho, varias islas, pero los macacos no viajan de una isla a otra. Bueno, No. estos macacos, los de una isla, aprendieron a romperla con una piedra, ¿no? Y abrirla y podérsela comer. Y a la par, a muy poquito tiempo de diferencia, horas, días de diferencia, macacos de otras islas empezaron a hacer lo mismo, cuando los macacos no comían las ostras de mar. Wow. Entonces, viene siendo como esto, ¿no? O sea, es esta información que está ahí, ¿no? A la que todos, de cierta forma, tenemos acceso, ¿no? Y que de repente nos es fácil llegar a ella. Pero bueno, esto forma parte de lo que las constelaciones familiares han tomado como para dar una explicación a lo que sucede realmente en una constelación familiar, ¿no? Y habla de este inconsciente familiar o de este consciente sistémico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, la dinámica, yo creo que hay muchas personas que sabrán de qué se trata o habrá otras que no, ¿no? Normalmente se divide en dos, ¿no? Las constelaciones familiares. Unas son grupales, ¿no? Donde otras personas toman el lugar de alguien de tu familia, ¿no? Para representar lo que vas a preguntar en el momento de la Un constelación. paréntesis, si quieren, o sea, si quieren verlas más o menos como se hacen, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo, en donde precisamente escenifican esa parte de la terapia en donde desconocidos, virtuales desconocidos, van tomando las diferentes posiciones de la familia de la persona que está tratando de indagar un poco más o está tratando de sanar algo. Entonces es muy bonita la serie, para el que no tiene ninguna idea, verla es como wow, o sea, así se ve, así se siente esto. Sí, lo que busca realmente una constelación no es ni interpretar ni analizar lo que ha pasado en la familia, sino revelar estas dinámicas, ¿no? Familiares que no fueron expresadas o dichas o resueltas o etcétera, ¿no? Pero en estas dinámicas y en estas constelaciones familiares grupales, normalmente hay una persona que es la que llega con el problema en sí, ¿no? O con la situación, ¿no? Pueden ser muchas situaciones, o sea, puede ser desde que no tienes relaciones sanas, ¿no? Puede ser un problema con tu jefe en el trabajo, puede ser una situación con tu hijo, una enfermedad, ¿no? Se pueden constelar enfermedades o síntomas, ¿no? Como tal. Y bueno, llegas con esa situación y tú la planteas y en ese momento eliges o elige, ¿no? La consteladora o tú, dependiendo de cómo sea la dinámica, porque ahora hay como muchas vertientes y muchas ramas, ¿no? A los que esa persona cree que son los adecuados para poder representar, dependiendo del problema con el que llegues a la constelación, ¿no? Entonces, muchas personas, o he escuchado a veces, ¿no? En internet que hablan es que parece como teatro, ¿no? Y es que no sé qué. No, simplemente esta parte que te platicaba del campo mórfico, ¿no? De la energía que está ahí, de lo que se quiere salir y expresar, eh, como que toma de cierta forma el control o como que nos conectamos con eso y entonces podemos expresar cosas y las personas no se conocen normalmente, ¿no? O Sí, sea, suelen ser desconocidos. pero sin embargo lo que sale en la constelación a la persona que va a constelar le hace clic muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una constelación familiar. Y las individuales normalmente las hacemos con muñequitos, Los donde muñequitos que parecen como los muñequitos Fisher Price de pues cuando tengo jugábamos. varios. Hay Bueno, estos, ¿no? Que vienen siendo como los no, que son pero es que esos son divinos. 2.0. Los que yo Sí, conozco son unos muñequitos de madera que yo siempre me ajá. río solo porque Es, se parecen a los de Fisher Price con los que
mira, generaciones de 40, 50, 60 años, todos jugamos con esos muñequitos. Exacto. Bueno, pueden ser así, pueden ser objetos, ¿no? Pueden ser piedras, ¿no? No es necesario que sea algo en específico, ¿no? Pueden ser tapitas, ¿no? O sea, yo he constelado a veces con algunas pacientes que tengo en algún lugar y resulta que estoy en un lugar donde no llevé mis muñequitos y le digo, tenme 10 tapitas diferentes de 10 colores diferentes o de los colores que tú quieras, ¿no? Y con eso podemos constelar. Porque al final lo que ahí se va a proyectar es tu parte inconsciente y el inconsciente familiar, ¿no? Entonces, se Exactamente, pueden... ahí lo que está ocurriendo es un despliegue energético, ¿ok? Exacto, Entonces, es irrelevante si son muñequitos Fisher Price, muñequitos de Polly Pockets o piedritas o cuarzos o lo que sea, porque lo que claro, están ellos es representando una energía, ¿cierto? Ok. exacto. Es representación de una energía y además como es una herramienta proyectiva, se proyecta todo tu inconsciente. ¿Te acuerdas que hemos hablado que en el inconsciente se guardan muchas cosas que no tenemos a la vista normalmente y que se nos hace difícil como interpretar en nuestro día a día? Entonces, a la hora que tú lo proyectas, ¿no?, afuera, es mucho más fácil que lo puedas ver. ¿Ok? Y empiezas a sentir. Lo más impresionante a veces de las constelaciones es que empiezas a tener, o sea, a sentir cosas en el cuerpo, ¿no? Porque al final este campo mórfico, ¿no?, está conectado también a nivel energético con tu cuerpo, entonces te va a dar muchas pistas, ¿no? De hecho, también lo hemos hablado en otros podcasts, que tu cuerpo sabe antes lo que va a pasar que tu propia mente. Entonces, muchas El veces cuerpo hacerle avisa, caso a el este cuerpo cuerpo, tu siempre cuerpo te va avisa. a ir avisando en una constelación, ¿no? Me duele el brazo derecho, ok, eso quiere decir que hay algo con el sistema familiar de papá, ¿no? O tengo algo en la pierna izquierda, ok, pues eso quiere decir que hay algo que está limitando. O sea, todas las constelaciones no es algo que el constelador se esté imaginando, ¿no? O que nada más lo diga. Lo estudias, o sea, tiene mucho que ver con sensaciones corporales, lo que significa cada sensación, está interconectado con lo que es biodescodificación también, ¿no? O sea, que Exacto. Claro, cada, el tema es que el set de síntomas que puedes experimentar están a su vez conectados con un lenguaje simbólico. Por ejemplo, eso, tú lo acabas de decir, lo derecho pertenece al padre o a la energía masculina, lo izquierdo pertenece a la energía femenina y está en la persona que está dirigiendo todo esto ser capaz de traducir, si se quiere, lo que la persona está sintiendo, porque yo pudiera saber eso, pero probablemente hay un montón de cosas que no sepa. De hecho, en algún momento ella me las hizo y entonces sacó, creo que fue una piedra o un corazón negro. Y a mí me dio una angustia en la boca de la barriga, ¿no? Y yo le digo, no sé, siento esto. Y ella fue la que me dijo lo que eso significaba y cuál era y con qué, y con respecto a quién eso estaba conectado, porque pues yo lo único que hice fue lo único que tenía que hacer realmente, sentir. exacto. De hecho, de eso es lo único que se trata. Y de hecho, hay veces que las personas no pueden conectarse. No a todo mundo le funciona, es como cualquier otro tipo de herramienta, ¿no?, dentro de una terapia. Hay personas que son más sensitivas y hay otras personas que no, ¿no? Entonces, lo que sí necesita la persona que vaya a constelar es estar abierta, ¿no? Y intentar estar abierta a lo que suceda dentro de la constelación, ¿no? A sentir sobre todo. De hecho, no podemos meter la parte racional muchas veces porque entonces ya se bloquea. Yo de hecho hago un tipo de constelaciones que se llaman constelaciones ciegas, donde la persona que está constelando y te tocó, ¿no? No sabe cuál es el muñequito que representa a qué personaje de su familia. Y esto lo hago con una intención, o sea, lo hago con una intención de que la persona no meta la razón, ¿no? Sino que más bien empieza a sentir y yo sí sé quién representa a quién, pero la persona que está constelando no, para que lo que me diga que está sintiendo en ese momento sea realmente porque lo está sintiendo, no porque lo está pensando y está creando una imagen sobre eso que conoce,
¿no? De su papá o de su mamá o de su hermano o de su hermana o de su abuelo, ¿no? Etcétera. Entonces, porque si yo le digo, este muñequito rojo va a ser tu mamá, este muñequito azul, Claro. entonces ya ahí ya tienes una conexión cognitiva Claro, es que ya de tú que lo cargas rojo cada igual es muñequito. agresivo, mi Claro, mamá era claro. agresiva, ok, ¿no? Y ya, Claro, tú le entonces ya pones tienes. significado, inmediatamente le pones una carga que está completamente impregnada de tus sentimientos con respecto a esa persona. Entonces, sí, estás sintiendo, pero estás sintiendo desde un lugar de predeterminismo, ¿no? Exacto. Y de juicio también muchas veces. Exacto, eso. Entonces, a mí esta técnica, ¿no? Que no es tal como yo creo que la hacía Bergelinger, porque te digo que han ido implementando ciertas cosas de las constelaciones ciegas, me ha gustado mucho más porque sale mucho más el inconsciente, ¿no? Y la proyección como tal, porque la persona no sabe realmente qué onda, ¿no? Ya después, una vez que termino la constelación, intento dar una explicación, ¿no? Para un cierre, porque las constelaciones tampoco se deben de explicar al 100%, ¿no? Porque hay muchas personas que, como te digo, no han ido a una terapia antes o no han hecho un trabajo de psicogenealogía, ¿no? O sea, lo que es el árbol genealógico y demás, y pueden salir cosas que igual y la persona no sabía, ¿no? Y que son muy Entonces, fuertes de se aceptar. puede decir que la razón por la que no se explican es porque tú estás tratando de, como terapeuta, de protegerme a mí de mí misma. Sí, pudiera ser. Ok. O sea, yo, por ejemplo, no te voy a estar diciendo si tú no sabes, ¿no? O sea, que hubo un abuso inmenso, ¿no? O sea, o sea, yo voy a saber que seguramente fue un abuso sexual por las características que puede tener lo que estás sintiendo, ¿no? Ok. O sea, puede ser, te voy a poner un ejemplo, de alguien que tenga un dolor, o sea, que esté constelando y de repente le venga un dolor muy fuerte, ¿no? O sea, en el útero, ¿no? Y de repente que abra las piernas, porque tu cuerpo se empieza a mover solo, ¿no? Y Ujú. eso podría significar que igual y el muñequito que estás representando o en el que estás viendo, ¿no? En ese momento haya sufrido un abuso o haya sufrido un aborto, ¿no? Y tú no sepas eso, porque igual estamos hablando Claro, de mamá, ¿no? claro. Entonces, hay muchas personas que no saben toda esta historia, pero sin embargo, con el simple hecho de sentirlo, ¿no? En la constelación y de poderlo ver así, tal cual, porque después en la constelación se hacen ciertas frases y tienes que decir ciertas frases sanadoras, ¿no? O frases de aceptación, ¿no? Ok. O cosas así, aunque no sepas el hecho en sí, ¿ok? Y Claro, eso yo está quisiera muy hacer bien. una acotación. Cuando tú hablas de abuso sexual, inmediatamente todos pensamos, ah, aquí hay una violación, ¿no? O sea, como quien dice, pensamos en palabras mayores, no necesariamente. Por ejemplo, una madre que se embarazó y estaba de luto por un aborto previo, eso es algo que el cuerpo percibe como una agresión porque ella estaba triste, estaba de luto, estaba en otro momento emocional y se ve con un embarazo y dice, wow, pero no, yo no estoy necesariamente ahorita para la alegría de una nueva vida cuando todavía estoy triste por la que no se pudo llevar a cabo, por la que perdí. Entonces, a eso se refiere, miren, cuando habla de una agresión sexual. No es necesariamente una violación, es sencillamente algo que el cuerpo percibió como que no es el momento para mí, que no es lo que yo estoy sintiendo, y entonces no hay concordancia entre una cosa y otra. Claro. Ese puede ser uno, o puede ser que aparezcan situaciones, ¿no? Complicadas a nivel familiar, ¿no? Em, Cosas que no se dijeron. Realmente las constelaciones familiares dan, pues ni siquiera visibilidad, es más bien hacer las paces con el pasado, ¿no? Y aceptar tal y como fue esa situación para poder tomar decisiones mucho más libres en un futuro, ¿no? O sea, o en tu vida propia, ¿no? Porque hay muchísimos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, una chica tenía miomas en su útero, ¿no? Y Ujú. iba a constelar realmente el mioma como tal, ¿no? Y esto estaba directamente conectado con una abuela, ¿no? Que había perdido varios hijos en su vida,
¿no? Ella sabía de esta situación, ¿no? O sea, ya hablando un poquito más, porque normalmente yo no hago constelaciones solitas, sino indagamos un poquito en el árbol, ¿ok? Para conocer. Claro. Porque yo siempre he dicho que las personas necesitan saber para poder entender, ¿no? Y para poder Claro. asimilar. Hay muchos terapeutas, no sé si terapeutas, pero sí consteladores, que suelen hacer solamente la constelación y se queda ahí. Pero yo creo que una constelación siempre tiene que ir acompañada de una terapia, porque las cosas que pueden estar saliendo a la luz en una constelación puede ser que afecten la psique, ¿no? O la vida de la persona al enterarse de cosas que no sabía. Claro, es Entonces, que como la forma en la que tú lo haces es mucho más eficiente, miren, eh, para quienes no lo saben, ella no, te envía un cuestionario muy exhaustivo, o sea, te pasas como que toda una tarde poniendo cosas, inclusive te pone la tarea de ir a averiguar, hay que irle a preguntar a la mamá, a la tía, al papá, al hermano, para, ¿no? Para tener más claro algunas cosas de los antepasados, no sé, nombres, fechas, datos, etcétera, pero entonces, primero, la primera cosa que ocurre es que cuando tú haces eso, tú tienes que meterte en que estás indagando en tu historia y probablemente te enteres o recuerdes algunos detalles que uno va olvidando, no sé, la abuela, la bisabuela, etcétera. Primera cosa. Y segundo, cuando tú se lo mandas a Miren, Miren lo lee y en ese momento ella eh, adquiere una cantidad de herramientas para entenderte. Entonces es un camino de ida y vuelta. A ti te sirve para recordar y a ella le sirve para entenderte y en consecuencia tener mejor capacidad para poder traducir lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque ya tuvo ayuda, ya tiene el cuestionario adelantado. sí, para mí es muy importante esta parte porque también, pues a la paciente, bueno, a la persona, ¿no? Que llega a querer constelar, es mucho más nutritivo, ¿no? Todo lo que va a poder sacar de una constelación, que si nada más llego a constelar, pues tengo muchos problemas de dinero, ¿no? Pues sí, la constelación va a dar alguna idea de lo que está sucediendo o de dónde viene, ¿no? Y se va a mover algo. Ujú. Pero para mí el chiste es que uno sepa y entienda un poquito cómo se Claro. mueven estas dinámicas familiares y por qué se dan. Para que no nada más resuelvas el tema del dinero, sino que te des cuenta de qué otras dinámicas pueden estar afectando tu vida o moviendo tu vida hacia algo que tal vez tú no deseas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que las personas indaguen un poquito y que luego tengan también un apoyo terapéutico, ¿no? O sea, de lo que están viviendo en una constelación, porque puede ser que salga X cosita que no pasa nada, o puede ser que salgan cosas muy grandes. Por eso hay veces que las Salgan constelaciones, historias, cuando se hacen salgan así, historias no resueltas que claro, tienen su porcentaje de drama porque involucra muchas veces esos famosos secretos familiares, esas cosas del que ocurrieron 3, 4 generaciones atrás, de las que nadie está hablando, pero que sin embargo el cuerpo las está sintiendo. Y creo exacto. que nuestra generación es la generación de los sentidores, ¿cierto? Y la de nuestros hijos probablemente sea de los que empiecen a generar soluciones. Así es. Eso suena muy lógico, sí. Sí, yo creo que así es. La verdad es que yo creo que es súper importante que empecemos a entender de dónde vienen todas estas dinámicas y las constelaciones es una herramienta que te ayuda a abrirlas, ¿no? Digo, yo las trabajo en conjunto con todo lo de psicogenealogía, ¿no? Porque se me hace súper importante que las puedas trabajar al mismo tiempo, porque hay veces que te quedas con una información, ¿no? Y te quedaste hasta tu bisabuela y ya, no sabes nada más, ¿no? Pero con las constelaciones puedes mover otras cosas o te puedes dar cuenta de qué tipo de dinámicas se venían dando en tu familia antes de tu bisabuela, ¿no? Si no conociste más para atrás o si no conociste a tu bisabuela. O hay personas que son adoptadas y no saben de dónde vienen, ¿no? O sea, conocen a su familia adoptiva, pero no conocen a su familia biológica, ¿no? Y ahí ese es otro papel, o sea, ahí juegan los dos árboles al mismo tiempo, ¿no? O sea, ahí necesitan trabajar cosas que no saben nada de la parte biológica, pero que también está en su información, ¿no? Sistémica,
que está ahí, que hay que trabajar y pueden estar impactando algo en ellos, ¿no? Entonces, las constelaciones muchas veces dan como un poquito de sentido a todo esto, porque todos llevamos esa información adentro, o sea, en el Solo campo que mágico, a sabemos. nivel genético, ¿no? O sea, entonces todos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? O sea, o qué es, o cuáles son las dinámicas que traemos, ¿no? En nuestra historia. Eh, Know exactly what to do to blow my mind.